Bienvenidos amigos a Cámara del Crimen. Hoy, como las últimas semanas, estamos sin Ricardo Canaletti, que está terminando sus vacaciones, ya vendrá la semana próxima. De todas maneras, tenemos un programa atrapante. Vamos a hablar de algunos asesinatos que describen la sociedad en la que vivimos, que hablan de la locura que atravesamos en el día a día, de cuestiones que pensamos que habían quedado en el pasado, que habíamos superado como sociedad, pero no, siguen ahí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del asesinato de un joven de 20 años cometido por una patota a la salida de una fiesta. ¿Le suena? De Fernando Báez Sosa para acá dijimos nunca más. Bueno, esto ocurrió después del asesinato de Fernando, casi un año y medio más tarde. Se repitió la historia. Vamos a hablar con la mamá y el papá de Lautaro Padín, aquí en el piso, contándonos la injusticia que ha sufrido su hijo. También nos vamos a ocupar del caso de un subteniente del ejército, de Matías Chirino. ¿Qué le pasó a Matías? Le dieron una supuesta fiesta de bienvenida en un batallón del ejército argentino. Lo terminaron matando de una manera increíble, inverosímil. Lo obligaron a tomar vino con sal gruesa, a comer con las manos fideos preparados mucho tiempo antes, a tirarse en una pileta con agua helada, a hacer ejercicios cuando ya no estaban dadas las condiciones, hasta que su cuerpo no resistió. Se está haciendo el juicio. Vamos a hablar con el papá de Matías. También vamos a hablar del debate oral que se le sigue a Elegante, el cantante de música callejera que corre el riesgo de ir preso mucho, pero mucho tiempo. Vamos a recordar a Loan Danilo Peña, por supuesto, porque no nos olvidamos de él. Y tenemos para el desarmadero una historia impactante, una historia que rescató nuestro productor Nacho Llaver del archivo, una historia que pocos recordábamos, que seguro ustedes no tienen en su mente, no lo tienen en la memoria, pero que habla de un asesinato muy enigmático, de una mujer que tuvo un vuelco sorprendente. Pero ya mismo nos vamos a meter en la primera historia, la que tiene que ver con este joven de 20 años, con Lautaro Padín, asesinado por una patota a la salida de una fiesta. Vamos a la barrida y entramos. Ahí están viendo a Lautaro. Tenía solamente 20 años. Para que nos ubiquemos, el lugar es Berazategui, en el conurbano bonaerense. La fecha, el invierno de 2021, el 17 de julio. Si tienen más o menos presentes las fechas, se darán cuenta que ya había transcurrido un año y medio largo del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, en el verano de 2020. Fernando tenía 18 años, lo mató una patota de jugadores de rugby. En ese momento dijimos, ¿qué está pasando con la noche, con la juventud descontrolada, con la violencia? Bueno, que esto marque un antes y un después. Pero ya sabrán ustedes bien en casa, no sucedió eso. La violencia se siguió repitiendo en la noche, con jóvenes como protagonistas de los ataques y con jóvenes como víctimas. Lautaro Padín había ido a una fiesta en una casa ubicada a la vuelta de su hogar, del lugar donde él vivía con su papá y su mamá, con Karina y con Daniel. ¿Qué le pasó a Lautaro? Bueno, tuvo un altercado adentro de esa fiesta. Vamos a estar hablando con sus padres aquí en el piso de Cámara del Crimen. Como producto de ese altercado, él terminó saliendo de la casa donde se estaba haciendo la fiesta, pero se encontró con que una patota lo estaba esperando en la calle. ¿Para qué? Para atacarlo, de manera totalmente cobarde, para tirársele encima cuando él estaba desprotegido, al punto que Lautaro se dio cuenta de lo que se le venía, se dio cuenta de que no tenía una salida, por lo menos de manera ilesa. Por eso empezó a correr Lautaro. Cuando vio que se le venían 8, 10 jóvenes encima, Lautaro salió corriendo. ¿Qué hicieron los asesinos? Le tiraron con un cascote, un cascotazo, para
derribarlo y para echársele encima. Hay un video que registra parte de esta secuencia que ahora vamos a ver y vamos a escuchar porque habla de la jactancia de quienes veían lo que ocurría y de quienes participaban de lo que iba a ser un crimen brutal. Veámoslo. Vamos los pinos corriendo a hacer Mauro. No, lo bajó, macho, lo bajó. Lo bajó, macho, lo bajó. Lo dejaron en bola, guacho. Lo dejaron en bola. Vamos los pinos corriendo a hacer Mauro. Ahí lo escuchaban, vamos los pibes, dice uno, alentando a los asesinos. Otro señala, lo dejaron en bolas. ¿Por qué? Porque a Lautaro le tiran con este cascote, lo derriban, cae mal herido al piso y una vez que lo tienen en el piso, repito, entre 8 y 10 jóvenes se le tiran encima. Lo patean, le pegan trompadas, le fracturan el cráneo, le fracturan las costillas, le provocan lesiones internas en distintas partes de su cuerpo y cuando ya Lautaro no reaccionaba, lo que hacen estos asesinos es empezar a robarle. Le sacan la gorra, le sacan la campera, le roban las zapatillas. Por eso este testigo, este cómplice, decía riéndose, lo dejaron en bolas, claro. Lo habían atacado de manera criminal y después le habían robado todo lo que llevaba encima. Un vecino tuvo otra reacción. En lugar de filmar y reírse de esto que pasaba, que no es ningún chiste, corrió a buscar a la mamá de Lautaro, que vivía ahí a la vuelta, 5 de la mañana, 17 de julio de 2021. La madre se encuentra con esta noticia. Su hijo había sido atacado de manera brutal. Lo llevan al hospital a Lautaro, pasa 14 días internado, desvanecido, totalmente destrozado, y Lautaro termina muriendo, como no podía ser de otra manera después de un ataque tan tremendo. A partir de su muerte, la causa se convierte en una causa por homicidio. Empieza la familia de Lautaro a luchar para tener justicia, una lucha que todavía no terminó porque la semana que viene, ahora en apenas unas horas, empieza el juicio contra algunos de los asesinos de Lautaro, a los cuales la policía fue a buscar con mucha demora. Tardó más de un mes en encontrar a los primeros sospechosos, luego pasaría casi un año para detener al tercer sospechoso. En total, individualizaron a 4 jóvenes. Uno tenía 14 años al momento del ataque. Sí, un asesino, pero menor de edad, inimputable. Por eso no está en esta causa penal. Después hay 3 jóvenes que están presos. 2 de ellos son hermanos. Uno habría sido el que le tiró el cascotazo que fue el principio del fin para Lautaro. Estos 3 jóvenes ahora están acusados de un homicidio agravado por el concurso premeditado de más de 2 personas, porque claro, salieron de la fiesta, lo esperaron a Lautaro con intenciones de atacarlo, esto es la premeditación, y finalmente cumplieron con el plan que habían ideado. Lo corrieron, lo atacaron y lo mataron. Además, se los acusa de robo, del robo de las pertenencias de Lautaro. Por todo esto, la pena que tienen expectativas de prisión perpetua. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto y por qué vamos a hablar ahora con los papás de Lautaro? Porque hay una cuestión. Yo les hablé de 4 personas identificadas. Una es menor, quedan 3 que van a juicio. Pero hablábamos de 8 a 10 atacantes. Hay otros agresores, hay otros asesinos que están libres por ahí y que no están en este juicio que empieza la semana próxima. Por eso, Karina y Daniel, los papás de Lautaro, siguen reclamando justicia, no solo por estas personas que están presas, sino también por las que aún no han sido detenidas. Bien, ya estamos con los papás de Lautaro Padín. Karina, Daniel, gracias por venir, por acompañarnos. Sabemos que es muy doloroso para ustedes hablar de Lautaro. Está por empezar el juicio oral contra 3 de los acusados. Quería que
empecemos hablando de lo que fue aquella madrugada de julio de 2021. ¿Cómo se enteraron ustedes de lo que le habían hecho a Lautaro? Sé, Karina, que te fueron a avisar, algún vecino, para decirte que a Lautaro, no sé qué te contaron en ese momento. Bueno, vinieron a casa, estaban llamando, en realidad lo llamaban a mi hermano. Y yo escuché, me acerqué a la ventana, le digo, ¿qué pasa, Tito? Entonces me cambio rápido y salgo, y se me había adelantado ya mi hermano. Y lo encontramos a mi hijo tirado a la vuelta de casa. Y bueno, después al ratito llegó la policía porque unos chicos habían llamado, que ellos vieron la golpiza, pero que no se podían acercar porque estaban con sus novias. Y bueno, llegó la policía, esperamos media hora más o menos la ambulancia, mientras le habían avisado al papá de lo que había pasado. Y bueno, ya te digo, esperamos media hora la ambulancia hasta que era todo un caos, porque todos gritábamos, todos llorábamos, pero yo lo que no quería era que lo subieran, porque no sabía qué tan golpeado estaba. Claro. Y le íbamos a hacer un mal peor al levantarlo y quererlo llevar arriba de una camioneta de la policía, ¿no? Porque ellos se ofrecieron si los queríamos llevar y dije que no, que prefería esperar la ambulancia. Y bueno, lo llevamos al hospital y a mí me llevaron a la comisaría, no sé para qué, pero bueno. Y yo estaba desesperada por querer ir a ver a mi hijo. Yo estaba en hojotas, en ese frío. Y una noche de mucho frío fue. Mucho claro, frío. frío. 14 de julio fue. Le pedí a alguien que lo tapara a mi hijo porque le habían sacado su campera, sus zapatillas, su billetera. Y bueno, hasta ahí no sabíamos en realidad bien lo que había pasado. Sí que lo habían agredido, por eso él estaba tirado ahí, ¿no? Y después, bueno, a medida que fue pasando las horas, nos fuimos enterando lo que había pasado. ¿Y qué fue lo que supieron en aquel momento? A mí me llama mi hija como a las 5 de la mañana. Yo estoy separado de Karina hace unos años, tenemos una excelente relación porque tenemos hijos de por medio, ¿no? Y me llama Karina, mi hija, a las 5 y pico de la mañana, me dice, yo a las 7 me levantaba para ir a laburar, y me dice, papá, le pegaron a Tito. Bueno, dije, habrá tenido alguna riña, no sabría, ¿viste? Me acosté 2 minutos en la cama y dije, por algo me están llamando. Y ahí me tomé un remis, fui directo al hospital de Berazategui, el hospital de Vita Pueblo, y ahí me encontré con el drama con el cual estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Que mi hijo ya entró totalmente en coma, que había tenido una discusión en esta fiesta a 3 cuadras de su casa, que cuando sale le hacen una emboscada, lo corren, le fracturan la cabeza de un ladrillazo y eso le da la caída a 30 metros de su casa. O sea, si él llega a la esquina, que eran 3 metros y dobla 27 metros, son las medidas exactas. No pasaba eso, porque ya estaba en su cuadra, ¿me entendés? Y le rompe la cabeza de un ladrillazo, Lautaro Cabral, que fue el que lo hizo, y después todos sus secuaces salen a caer al piso, lo patean a mansalva y lo dejan en coma, y lo desnudan, ¿no? Queda casi desnudo mi hijo. Que su campera, tenía una campera muy abrigada que yo se la había comprado hacía 2 semanas atrás y terminé de pagarla después que mi hijo estaba fallecido. Tremendo momento, no me quiero ni imaginar lo que... Vivió 15 días en coma y esto fue el 14 de julio, no, el 17 de julio. 17, nunca pudieron hablar con él, no, lo vimos... Verlos una sola vez. Porque aparte teníamos el COVID de por medio, entonces no nos permitían. 72 horas antes de que fallezca pudimos entrar a la terapia intensiva del hospital y ahí pudimos verlo, estaba totalmente en coma, ¿no? Pero bueno, la esperanza siempre estaba, que iba a salir bien y que después de eso le iban a hacer la tomografía computada en su cabeza para ver qué daño podía llegar a tener. Y nada, el 31 de julio a las 19 horas me manda un mensaje mi hija, yo estaba en el trabajo, sábado, que había tenido el primer paro cardíaco. Y cuando llegó al hospital, en el segundo paro cardíaco, lamentablemente perdió la vida, ¿no? ¿Sabés la desesperación? Disculpa, ¿no? Sí. Pero de no poder ir a verlo. Una, porque no quería salir a la calle, no quería enfermarme, no quería agarrarme el COVID, porque si no, no lo iba a poder ver a mi hijo. Claro. Y esa también era la desesperación. Sí, estar aislado de tu hijo que estaba luchando por su vida. Exacto. Ya era desesperante de por sí la situación y encima tener que estar lejos. Y sí, no podíamos. La mano. No, solo nos acercamos a él, hablamos un poco y nada más, eso fue todo. El jueves 29 lo vimos en terapia intensiva y él fallece el sábado 31 de julio.
Me imagino el dolor imposible de sostener, pero ustedes habrán empezado a hablar, a preguntar qué había pasado, cómo se había originado esto y qué sacaron en claro de esa discusión adentro de la fiesta. Él tuvo una discusión con unas pasado? personas adentro de la fiesta, no sé por qué motivo, todavía eso no lo Solo sabemos. una persona tuvo. Claro, y cuando Y- ahí se agreden en la fiesta y la persona que le agrede a mi hijo se va. Estamos hablando de una pavada, digamos. Una pavada, un Una cumpleaños pavada. a 3 cuadras de la casa, nada, ¿no? Sí. Una estupidez, ¿viste? Y cuando él sale, lo estaban esperando y es el video que vos mostraste, que nosotros no lo podemos ver, la verdad. Me imagino, porque eso Es lo el vamos a video verlo que él sin corre. conocerlo a Lautaro. Yo lo distingo muy bien a Lautaro corriendo. Él corre por su vida desesperadamente y cae cuando ves que cae. Y es el principio del final ese, ¿no? Esta gente que los corre a Lautaro, sabemos que eran entre 8 y 10. Aproximadamente, sí. ¿Lo conocían a Lautaro del No. barrio? ¿Había algún vínculo o No, fue gente no. que Mi hija, cayó en esa fiesta esa misma noche de casualidad con Lautaro? Mi hija pudo ingresar a su estado, a Instagram, a Facebook, y no los tiene en ningún lado. Y por medio de otros flacos que hablamos, otros chicos, nos dijeron que no eran conocidos de Lautaro. Simplemente fue un roce ahí adentro y al otro chico lo sacan y Lautaro queda ahí, ¿no es cierto? Porque le había dado, no sé si una piña, no sé qué, y Lautaro creo que sangra. Y bueno, él se queda un rato más. Cuando decide salir de esa fiesta para volver a casa, me imagino que él se dio cuenta que este grupo lo estaba esperando y empieza a correr. ¿Este grupo era una patota que tenía algún tipo de vínculo que uno pueda conocer? Digo, ¿eran gente de un barrio en particular, de un club, de un... Mira lo que te iba a decir. lado? El El barrio de Berazategui son barrios que están sectorificados por calles, ¿me entendés? Barrio Los Pinos, barrio Los Manzanos, barrio San Mauro, son diferentes barrios. Y no te cruzas con la gente de otros barrios. Sí, las podés llegar a ver, pero nada, son de barrios diferentes. Y más que aquí divide la avenida Dardo Rocha. O sea, mi hijo vive de este lado de la avenida Dardo Rocha y los atacantes eran del otro lado. Lo cual divide mucho los barrios. Parece una locura, ¿no? Algo de antaño, Sí. pero es así en los barrios de Berazategui. Están sectorizados por 4 o 6 manzanas con diferentes nombres, los barrios. Y ellos pertenecían al otro barrio. Eran de otro barrio. Sí. ¿Y cómo empiezan a identificarlo y cómo es la investigación en esos primeros días? Porque me imagino, en medio del dolor, ustedes tenían la expectativa de que agarren a los asesinos. Y bueno, empiezan entre los chicos, fue fulano, fue el otro, fue aquel, nosotros lo vimos, que ellos fueron los que le pegaron, le sacaron sus cosas, y yo no sé si a las 2 o a las 3 de la tarde más o menos, suben este video, que obviamente se empezó A viralizar. a viralizar y lo ve mi hermano. Mi hermano enloqueció. Mi hermano estuvo 2 meses y medio preso por esta situación. ¿Por qué? Porque fue a buscar. Y él fue a pedir las cosas de mi hijo, a donde a él le habían comentado que era uno de los que había atacado a mi hijo. Y fue a pedir las cosas. O sea, vos no vas a ir a golpear las manos, obviamente, sacado él. Y bueno, o sea que mi hermano no pudo despedir a su sobrino. Ya te digo, estuvo 2 meses y medio preso. Y bueno, así nos fuimos enterando. Podría reclamar las cosas de Tito. Sí. Claro, de su sobrino, sí. La Caliente, zapatilla. no olvídate. Sí, sí. Era así la lo situación. entiendo, pero la Este, injusticia también... Claro. uno lo- Sí, sí, después Uno nosotros... imagina el dolor de ustedes. Es imposible sentir lo que ustedes sienten. No, Por es supuesto, una bisagra... ninguna En persona... realidad es una bisagra en tu vida que no... Y es lo que me pregunto. Yo no vivo con ellos, yo vivo solo. Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí esto? Y soy un buen tipo. ¿Me entendés? Es la pregunta que me hago todos los días, todas las mañanas, cuando veo las fotos de mi hijo colgadas en la heladera. ¿Por qué me tocó, loco? ¿Por qué me tiene que tocar? Soy un laburante. Nunca le saqué nada a nadie, nunca le hice daño a nadie. ¿Por qué? Aparte, No tengo explicación. solamente fue una fiesta. Fue una fiesta, fue divertirse. No fue una situación de riesgo, no entró en Nada. ninguna conducta peligrosa. Bueno, es que ahora vivimos en riesgo todo el tiempo, Por supuesto, ¿no es pero, cierto? pero había pasado lo de Fernando Báez Soso. No Claro, pasaba. hacía poquito, es muy parecido el caso. Bueno, Un año. entendemos Un todos año. como sociedad que la violencia puede terminar en una muerte y no aprendimos nada. Pero No. para mí, si me dejas ahondar, creo que pasa
creo que, no sé si tenemos la misma edad, yo cumplo 53 ahora. Era diferente antes. ¿Vos lo recordás? Sí, por supuesto. Yo me agarraba a piña más de una vez, se terminó, era un mano a mano, te levantás y Sí, son no es que amigos míos estuviera hasta el bien, día pero de no hoy. llegábamos O no llegábamos a eso. al límite de Creo la que- vida o la muerte. Creo que como sociedad se ha desvirtuado, creo que es una falta de educación todo esto. Creo que pasa por una falta de educación. Si esos chicos hubieran sido educados diferente, esto no hubiera sucedido. O como fuimos educados nosotros. ¿Coincidís conmigo? Que Sí, sí, uno piensa. creo que la base de uno toda la piensa sociedad... En la casa, en la familia, Por supuesto. los valores. Por Y supuesto. me imagino que ustedes a Lautaro lo criaron de una manera y seguramente los asesinos fueron criados de otra. Por supuesto. Por eso creo que es una falta de la sociedad, una falta de educación. Hay una generación que se saltó una educación, tal vez, que es la que yo recibí, la recibió Karina también, Por ¿viste? supuesto. Y hoy pasan estas cosas. Y yo comparo los atacantes de mi hijo con los que agredieron también a Fernando y no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, también es... Pero, sin Otra embargo, extracción social, exacto, otra otra cultura. cultura, digo, Sí. nosotros estaban en el deporte, estos jóvenes asesinos, chicos no. entiendo que no, No, pero la violencia es la misma, el exacto. denominador común Ya es el eso, mismo. el mismo. Sí. Hay 3 personas que van a ir a juicio. Sí. Ustedes me hablaban del Lautaro Cabral, los hermanos Matías y Carlos Fernández, ¿verdad? Sí. ¿Hay Y un de menor edad? que lo habían internado en un centro de rehabilitación de 14 años. No le cabe nada, me dijo la Fiscalía de Menores, así que bueno, no sé qué fin tendrá ese chico. Pero ustedes no saben dónde está, si está libre, No, si está por ahí. no. Digo, estamos de alguna manera todos en riesgo con esta situación, ¿no? Sí, Sí. aparte nosotros fuimos amenazados, apenas pasó lo de mi hijo, por el sobrino de uno de estos muchachos. A mí me mandó un mensaje amenazándome, ¿viste? Diciendo que. No, diciendo que está bien lo que le había pasado a mi hijo, que era lo que tenía que pasarle, que nosotros somos toda una manga de hijos de puta y bueno, demás. Y bueno, yo tomé la decisión, digo, ¿qué hago? No quiero vivir lo de mi cuñado, ir por mano propia, agarrarlo del cogote, no. Agarré y fui a hacerles cosas como las tenía que hacer. Hice una denuncia, todo. Bueno, esta persona nunca más me mandó mensajes ni nada, ¿no? Sí, uno va con la ley por el camino que corresponde, Por el camino que tiene que pero corresponder. dentro de una injusticia absoluta, digo, sufrir la supuesto. muerte violenta de un hijo, encontrarse con amenazas y encontrarse con que no están detenidos todos los autores, ¿verdad? No. No. ¿Qué se sabe del resto de los que participaron? ¿Por qué? Digo, si en el video se ve a mucha gente, si los testigos hablan de 8 a 10 agresores, ¿por qué tenemos 4? Uno menor No que lo está sé. afuera, pero hay 3. Realmente eso no lo sabemos, no sabemos por qué. No hay cámaras que hayan filmado, cámaras de negocios. Para mí, yo tengo la esperanza que el juicio que arranca el lunes, tal vez ahí, cuando vean la presión, los mismos imputados, tal vez empiecen a hablar. Pero ya pasaron 3 años y medio casi, Rolando. No sé por qué no hablaron. ¿Nunca declararon? O, digo, más allá de No. quizás alguna declaración de inocencia. Claro, pero no, nunca no. Es la primera vez, el juicio oral empieza el lunes, martes y miércoles, en la Sí. Fiscalía de Quilmes. La pena que tienen expectativa es la perpetua. Perpetua. Sí. Uno podría esperar que ante esta amenaza legal puedan contar quiénes más estuvieron. Digo, esta es un poco la expectativa que tienen ustedes. Sí. Sí, yo creo que sí, que tiene que ser prisión perpetua, porque ¿Quieren otra ir ellos no... solos? No sé. Yo creo que si pensamos en profundidad, otra no cabe acá. Tomaste la vida de una persona. No te pueden dar 15 años, ni 20. Creo que tenés que tener prisión perpetua. Sí, y además estamos hablando de Creo, ¿no? atacantes en grupo a un chico que escapaba. ¿Que escapaba? No fue, en algún momento del caso de Fernando Báez Sosa, los acusados dijeron fue una pelea para buscar una calificación menor. Acá ni siquiera cabe No, esa estrategia de defensa, porque lo de Fernando era una estrategia, no era una realidad, no. pero Lautaro se escapa cuando se da cuenta que lo están emboscando y que lo van a tratar de matar. Sí. Está muy claro en el video. Es como un pelotón de fusilamiento con piedras, con los puños y con los pies. Sí. ¿Qué sienten ustedes hoy, ha pasado tanto tiempo? ¿Qué esperan del juicio como personas, como papás? Ya Lautaro no lo tienen. ¿Cuál es la expectativa acá? Prisión perpetua para todos los que mataron a mi hijo. Los que tomaron la vida como si tomás una revista en un kiosco. Tienes que tener prisión perpetua. Igualmente, si ellos tenían una prisión perpetua, todas las mañanas se levantan y se toman un mate, se fuman un pucho y tal vez le mandan un mensaje a alguna noviecita. Mi hijo está en un nicho, A él le dieron o una pared de cadena. una pulgada. Y a mí también, porque yo, Yo quiero prisión perpetua. Es más, te hablaría, que lo he puesto en mis redes sociales, el tema de pena de muerte. Tomaste la vida de una persona, deberías pagarla de manera igual.
Es un tema, por supuesto, Es un tema muy personal y es muy álgido, ¿me que entendés? discutir, pero las leyes actuales hablan de prisión perpetua Prisión como perpetua. posibilidad. Daniel, está claro lo que sentís y lo que te planteas cada mañana. Vos, Karina, me estabas diciendo, a mí también me dieron perpetua. Por supuesto. Y a mi hijo también, porque él no Sí. puede... Está ahí en un nicho. No tiene ninguna posibilidad de nada. De nada. Y yo como mamá me siento a veces con culpa. ¿Por qué? Sí, pasan esas cosas, sentís culpa de no haberlo cuidado más, No. de no haberlo, no sé, un montón de cosas, Rolando. A mí también me pasa mucho eso, ¿viste? Yo tuve, a diferencia de Karina, tuve con un tratamiento psicológico de bastante tiempo, porque no quería estar más acá entre todos nosotros, ¿viste? Lo pensé muchas veces. Pero bueno, el tratamiento me hizo muy bien, me sacó adelante y me hizo estar acá, ¿viste? Tal vez yo no estaría acá. Te explico, ¿no? Siento culpa de si salgo con mi hija y voy al cine. Claro, Voy a de disfrutar la vida Sí, sentís sí. culpa ahora. Eso. Y que él no pueda. Yo te decía, yo tengo una banda y cada tanto tocamos con la banda y digo, estoy disfrutando esto cuando... ¿Por qué estoy disfrutándolo? Si yo no tengo que disfrutar. Eso es lo que pensamos, ¿me entendés? Sí. No podés disfrutar ya más nada porque tu hijo no disfruta nada. Por supuesto. Eso es lo que nos pasa. Lo entiendo. Ojalá la justicia les dé una respuesta. Sé que no va a ser una reparación, pero por lo menos va a ser cerrar una parte de esta historia, esperar a que se encuentre o que surja del juicio quienes más cometieron esta atrocidad. Gracias por haber venido, los vamos a acompañar y esperamos una perpetua para los asesinos de la... Gracias a ustedes por darnos este espacio. Yo te quería pedir permiso para agradecer a los abogados que Sí. están ad honorem. Ellos, la doctora Viviana Benítez y el doctor... Sebastián Torres. Sí, son Bien. distintos, Los destacamos, digo, porque Sí. trabajan gratis para darles una mano. para darnos una mano a nosotros. Gracias Gracias a vos, a Rolando. los dos. Gracias. Nosotros seguimos con más Cámara del Crimen. Vamos a meternos en el caso de Elegante, que está siendo sometido a juicio. Vamos. Están viendo a Elegante, este cantante de música urbana, como se le llama, que está siendo sometido a juicio oral. No vamos a hablar aquí de su talento o de sus virtudes musicales, si es que las tiene, sino de lo que ha hecho infringiendo la ley. Elegante empezó esta semana a presentarse en una sala de audiencia de Mercedes para responder de 3 causas penales que tiene abiertas. Tiene otras, pero en este juicio, ahí lo ven entrando, tiene que responder por 3 causas penales que ya vamos a repasar. Primero me detengo en esta imagen donde Elegante aparece vestido, luqueado, de una manera sorprendente. Como habrán visto en tantas películas, en series norteamericanas, algún abogado lo agarró y le dijo, Elegante, tenés que lucir inocente, disfrazate de inocente. Fíjense, le pusieron anteojos, a pesar de que él no necesita, son anteojos con vidrio sin aumento, lo vistieron de traje como para que parezca una persona más seria, para tratar de convencer a los jueces. Ahí lo ven, con la corbata, se sienta en el lugar equivocado, luego le hacen dar la vuelta. Ya esto es una puesta en escena. Segundo tema que les voy a mencionar, los abogados que tiene sentados al lado. Ustedes saben que ya cambió 3 veces de abogado. Ahora tiene a esta pareja que están viendo en pantalla. A la izquierda, Luciano Locatelli. Ahora se los voy a mostrar en detalle. Este es Luciano Locatelli, un abogado conocido en la zona norte que se hizo cargo del patrocinio de Elegante 20 días antes del juicio. El otro que aparece aquí, este hombre que aparece a la derecha de la pantalla, se llama Claudio Escapolán. ¿Por qué les estoy hablando de estas personas? Ustedes dirán, qué aburrido hablar de los abogados. Ocurre que Claudio Escapolán, que es socio de Luciano Locatelli, era hasta hace apenas un año fiscal general adjunto de San Isidro, un cargo muy importante, el número 2 de la Fiscalía, Claudio Escapolán, de la jefatura de fiscales de San Isidro, él era el número 2.
¿Qué pasó? ¿Por qué digo era el número 2? Porque le hicieron un jury de enjuiciamiento. Un jury para destituirlo. Lo terminaron destituyendo de su cargo. ¿Por qué? Porque está sospechado de participar de una banda mixta de fiscales, funcionarios judiciales, policías, narcotraficantes y abogados que durante años hicieron falsos operativos para involucrar a narcos de una banda opuesta a la que integraba esta organización en causas penales, que lo que hacían también era robarles droga a los narcotraficantes. Le han llegado a robar 500 kilos de cocaína a una banda en un operativo donde participaron policías corruptos bajo las órdenes de fiscales corruptos que llegaron al lugar donde había 1 tonelada de cocaína, se quedaron con 500 kilos, los otros 500 los hicieron aparecer como resultado del operativo Leones Blancos. Una banda de terror, una banda de negocios ilegales. Según la justicia de San Isidro, según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que fue la que encabezó la investigación, Claudio Escapolán habría participado de esa banda. Estuvo procesado por un delito grave, ahora se lo acusa simplemente de falsedad ideológica, de adulterar algunas actas, pero como consecuencia de esa causa penal, que todavía no ha sido resuelta, a Escapolán lo echaron de la Fiscalía General de San Isidro. Escapolán reaparece ahora aquí, como asesor del abogado de Elegante. Asesor porque no puede ejercer por el momento el derecho como un profesional, porque no le han quitado, por supuesto, su título, pero no tiene la matrícula para ejercer. Este hombre es uno de los consejeros legales de Elegante, que ya cambió de abogado 3 veces. Primero lo tenía Alejandro Cipolla, que le prometió la libertad rápidamente en esta causa que ahora lo tiene en el juicio oral. Ya les voy a contar en detalle cuál era. Cuando no logró liberarlo, recuerden que en esta causa Elegante estuvo 100 días preso, se tuvo que ir. Llegó otro abogado que también le dijo, te voy a sacar rápidamente. No lo logró, siguió preso, Elegante lo echó, llamó a un tercer abogado, a Diego Estorto, seguramente lo conocen, es un hombre de larga trayectoria. Fue el que logró la excarcelación de Elegante en esta causa y fue el que se tuvo que ir cuando Elegante decidió poner esta nueva asesoría legal que evidentemente le está prometiendo algo que todavía no conocemos. Lo que sí sabemos es que está muy complicado Elegante en esta causa. ¿Por qué? Porque lo acusan, primero, de una causa por amenazas agravadas, lesiones y daños. Esta causa tiene ya 2 años. Tuvo que ver con un incidente vial que tuvo como involucrado un auto en el que iban unas mujeres y el auto en el que iba Elegante con un amigo y con su pareja. Tuvieron una discusión, se cruzaron, Elegante le terminó cruzando el coche adelante a las víctimas y según la acusación los amenazó de muerte, los golpeó a los ocupantes del otro vehículo y les dañó el auto. Esa causa en este juicio oral. La otra causa está dividida en 2 acusaciones diferentes, también está en este juicio oral y es la más grave. Es la que empezó en mayo del año pasado. Les hago el cuadro de situación rápidamente. Los delitos son amenazas, privación ilegítima de la libertad, o sea, secuestro, y también el encubrimiento por un celular que le encontraron en su casa cuando se la allanaron por esta causa, un celular que era robado y también un cargo de tenencia de drogas. ¿Qué ocurrió en mayo de 2023? Los amigos de Elegante, a los cuales él llama la mafilia, una mezcla de mafia con familia, habían ido a bailar un boliche de General Rodríguez, el barrio donde vive la mamá de Elegante y donde él pasó casi toda su infancia. A la salida de ese boliche, los amigos de Elegante se enfrentaron con un hombre y con una mujer, con Darío Gastón Torres, vecino de Elegante y conocido de la mafilia, y Rosa Catalina Pazzi. ¿Qué hicieron estas personas? Tuvieron una discusión con la mafilia, tuvieron un incidente, un cruce de insultos, la mafilia los persiguió con un auto, hubo un incidente muy violento, intervino la policía local de General Rodríguez, demoró a los amigos de Elegante, que llamaron a Elegante. Elegante estaba en un boliche en Palermo,
con su BMW, cuando se enteró de que sus amigos estaban demorados y que los denunciantes eran sus vecinos. Elegante, según la imputación, agarró el auto a toda velocidad, se vino por la General Paz, se fue hacia General Rodríguez, mientras llamaba por teléfono a Darío Gastón Torres, víctima, y lo amenazaba de muerte. Le decía: hacé que liberen a mis amigos porque voy a ir, te voy a matar. Fue en el auto a toda velocidad y, según dicen los testigos ahora en este juicio oral, uno de sus amigos que iba como chofer y una mujer que también era amiga de Elegante, en el camino Elegante fue disparando tiros al aire. Dato clave este que se revela ahora en el juicio. ¿Por qué? Porque cuando llega General Rodríguez, lo que hace Elegante es subir a su auto a Darío Gastón Torres y a Rosa Catalina Pazzi. Y ahí empieza lo que la justicia define como privación ilegítima de la libertad. Los mantiene secuestrados durante casi media hora. Los lleva hasta el lugar donde estaban demorados sus amigos. Les dice a los guardias municipales: liberen a mis amigos o se van a ver conmigo. Les dice a las dos personas que estaban arriba de su auto, les dice: si ustedes no retiran la denuncia y no hacen algo, yo los voy a matar. Ahí está el video del momento en el cual Elegante con su BMW hace subir a estas dos personas al vehículo y se los lleva. ¿Por qué les decía que el tema del arma y de los disparos es clave? Porque en una primera declaración, tanto Torres como Pazzi dicen: Elegante tenía un arma y por eso subimos al auto. Rosa Pazzi, con el correr de los días y mientras Elegante estaba preso por esta causa judicial, dice: no, en realidad yo me subí al auto porque tenía frío, no vi nada, no vi armas, no me amenazó. Claro, Rosa Pazzi se había reunido en el medio con la mamá de Elegante, habían cenado juntas y después fue y cambió la declaración. No así Darío Gastón Torres, quien es patrocinado por el abogado Leonardo Sigal, que mantuvo siempre la acusación contra Elegante, que sostuvo siempre que había un arma en el auto. Ahora los testigos están diciendo: sí, Elegante iba disparando. Elegante dijo: no, no hubo ninguna arma, era una réplica, nada que ver. Bueno, sus amigos están diciendo: sí, iba disparando por la ventanilla. Torres dice: a mí me amenazó con el arma, por eso me subí al auto, por eso estuve privado de mi libertad, mientras él hablaba por teléfono a alguien y le decía: prepara el campito que te llevo 2 cadáveres para enterrar. Los aterrorizó. Los tuvo media hora cautivos según la acusación, hasta que le dijeron: ya está, liberaron a tus amigos. Ahí Elegante, de acuerdo a la imputación fiscal, los libera a Torres y a Pazzi. Torres hace la denuncia, se mantuvo siempre en su versión, al punto tal que a su mujer le quemaron el auto que tenía estacionado en la puerta de la casa para apretarlo para que retirara la denuncia. No lo hizo, siguió preso Elegante y ahí empezó el cambio de abogados. Y ahí el juez Gabriel Castro, que era el que lo mantenía detenido a Elegante, empezó a cambiar de opinión, empezó a tratar de liberar a Elegante. La Cámara le decía: no lo libere. Castro, juez de Mercedes, decía: sí, yo creo que hay que liberarlo. Fue cambiando de opinión a medida que cambiaban los abogados y a medida que él se entrevistaba con estos abogados. Castro terminó casi fungido en fan de Elian Valenzuela. Esto es una opinión mía. ¿Por qué? Porque terminó diciendo en un escrito: miren, lo voy a liberar a Elegante porque tiene muchos seguidores, Elegante, tiene muchos fans, y mantenerlo preso quizás lleve a esos fanáticos a agredir a las familias de las víctimas. Por eso es mejor que esté libre. Y lo liberó. Así logró su libertad Elegante después de casi 3 meses detenido. Ese fallo del juez Gabriel Castro fue ahora recurrido y Casación dijo: no tiene razón Castro, Elegante tenía que estar preso, tenía que seguir detenido. Pero claro, como ya estaba el juicio oral en marcha, lo que se decidió es que se haga todo este proceso, que probablemente empieza a llegar a su final la semana que viene, ya con los alegatos y probablemente con una fecha de veredicto. ¿Y cuál es el tema? Que si lo llegaran a condenar a Elian Valenzuela con este fallo de casación que revirtió aquella excarcelación, Elegante va a ir preso de inmediato. Ojo con esto, está en grave riesgo de volver a perder su libertad. Está imputado en la causa por amenazas por el tema del auto y en esta causa gravísima
por privación ilegítima de la libertad. Por eso las querellas, el abogado Leonardo Sigal ya anticipó que le va a pedir hasta 12 años de cárcel. La Fiscalía va en el mismo camino de pedir una pena alta. Por eso decimos que de ser encontrado culpable, si lo llegan a condenar a lo que está pidiendo la querella, lo que está pidiendo la Fiscalía, y con este fallo de la casación, Elegante no solo sería condenado, sino que iría preso. Una situación que al músico lo tiene muy nervioso. Eso explicaría quizás por qué cambió tantas veces de abogado y por qué ahora tiene a esta nueva representación legal donde, insisto, hay un otrora poderoso fiscal de San Isidro interviniendo, un hombre con muchos contactos en toda la justicia bonaerense. Ahí lo estamos viendo de nuevo, Claudio Escapolán, un hombre que está apuntado por la justicia y que ahora se da el lujo de estar sentado junto a Elegante tratando de dar su consejo para que logre una absolución. ¿Podrá Elegante? Ya ha logrado convencer a muchos, a testigos, a víctimas, hasta a un juez penal que sigue en su cargo, Gabriel Castro sigue trabajando como siempre. Elegante, ¿logrará la absolución? Las pruebas son muchas, son muy complejas, que estén hablando de un arma en su poder en la noche de mayo de 2023, en la cual él aparentemente habría capturado a 2 personas, le da mucha verosimilitud al relato, por lo menos de la víctima Gastón Torres, porque él dijo, a mí me amenazó con un arma. Elegante intentó decir, no, bueno, no era una arma, era una réplica, era un juguete, pero los testigos están hablando de disparos con esa arma de fuego. Además tiene algunos hechos que no han sido controvertidos. En la casa de Elegante había un celular robado, en la casa de Elegante había drogas para consumo personal, pero esto también es objeto de una imputación penal. La droga está secuestrada, la imputación está y está presente en este juicio. Seguiremos, por supuesto, todas las alternativas de este debate oral que ha sido precedido por una gira mediática importantísima de Elegante tratando de blanquear su figura. Veremos si los jueces miran esos programas o miran Cámara del Crimen. Ya les contaremos qué ocurre. Entre tanto, nosotros vamos a abandonar por el momento esta causa porque tenemos que cambiar de clima en esta Cámara del Crimen de este sábado. Escuchan que empieza a sonar Creedence Clearwater Revival, escuchan que empieza a sonar la música del desarmadero. La historia de hoy tiene que ver, de alguna manera, con el caso García Belsunce. Tiene que ver con el asesinato de una mujer y tiene que ver con muchas intrigas. Ya mismo me voy a sentar aquí, al espacio del desarmadero, para empezar a contarles esta historia, que es del año 2003. Voy a tomar un poquito de agua. Nos vamos a poner un poco en la situación. ¿Por qué? Digo, es importante recordar el año, más allá del tiempo que ha pasado, más de 20 años han pasado este suceso. Lo que les quiero plantear es que por aquel entonces estaba en todos los medios de comunicación la información presente sobre el crimen de María Marta García Belsunce. Había ocurrido en octubre de 2002. Se hablaba un montón. En esa época, en esos meses, en los medios estaba la noticia del crimen de María Marta casi como noticia policial excluyente. No se hablaba de otra cosa. Se estaba imputando a parte de la familia, en el encubrimiento, en el asesinato, y en los medios se volvía una y otra vez sobre esta historia. Se hablaba del crimen del country, se hablaba del crimen de una mujer, se hablaba de Pilar, el lugar donde estaba el country Carmel. En ese contexto, en marzo de 2003, apenas unos 5 meses después del crimen de María Marta, ocurre una situación muy violenta que tiene que ver también con una mujer. Con una mujer que está aquí en la pantalla, detrás nuestro, mientras vemos también
al maestro Miguel Paradiso ya dibujando esta situación. Tenemos que hablar de Roxana Roca, una mujer que tenía en aquel 2003 38 años, que había egresado del colegio St. Catherine's, que era profesora de inglés de empresarios principalmente. Ella iba a empresas a dar clases particulares de inglés, iba a la casa de sus alumnos a darles clases de inglés, vivía de esto, vivía en una casa de Pilar también, en una casa no de un barrio tan ostentoso como podía ser el Country Carmel, pero sí del barrio Los Álamos de Pilar, en Manuel Alberti, donde compartía la vivienda con su marido. Igual que en el caso García Belsunce, una pareja que vivía sin hijos, que vivía uno para el otro, Roxana trabajando como profesora y su marido, Horacio Aníbal Manent, por entonces de 52 años, vivía de la venta de automóviles. Era un empresario de la compra y venta de coches. Tenía una importante concesionaria, tenía un muy buen pasar económico. Igual que cuando pensamos en el caso de García Belsunce, estamos hablando de gente de clase media alta. Gente que tenía muchos recursos, que se iba de vacaciones a lugares caros, que vivía con un nivel importante de seguridad, que tenía cómo protegerse y que de alguna manera vivía en un contexto donde es difícil pensar en la inseguridad cotidiana. Pero lo que ocurrió el 10 de marzo de 2003 trastocó un poco esta creencia. Llamaron desde la casa de Roxana Roca a la policía para avisar que el marido de Roxana, otra coincidencia con el caso García Belsunce, había encontrado asesinada a su mujer adentro de su vivienda, adentro de su casa. La policía fue de inmediato al lugar y se encontró con Roxana Roca asesinada. Estaba tirada en el piso, estaba cubierta por una manta y había sido de manera inocultable agredida brutalmente por quien le había quitado la vida. A Roxana Roca le habían pegado al menos 20 puñaladas, pero 20 puñaladas muy particulares. La policía a simple vista se dio cuenta de que se trataba de heridas cortantes. Lo que después revelarían los forenses sería que en realidad esas puñaladas habían sido propinadas con un elemento cortante, pero que no era un cuchillo. Los peritos dijeron, aquí se usó probablemente un fierro largo con una punta, algo muy afilado, pero no un cuchillo, algo probablemente vinculado a algún tipo de trabajo manual, alguna herramienta, dijeron los peritos. A Roxana la habían atacado con una suerte de lanza, le habían pegado muchas puñaladas con esta lanza, le habían dado golpes con este fierro en uno de sus pulmones, se lo habían reventado, le habían pegado en la clavícula, le habían afectado una arteria y le habían terminado dando en el corazón. De estas 20 heridas cortantes profundas que tenía Roxana, 3 eran letales por sí mismas. Cualquiera de esas 3 heridas podría haber terminado con su vida. Los policías se encuentran con esta situación y se encuentran con el marido, que les decía, acá entraron a robar y la mataron a mi esposa. Ladrones mataron a Roxana, no tengan ninguna duda. Los policías empezaron a recorrer la vivienda,
¿Por qué? Porque querían constatar esto que contaba el empresario Manent. Si habían entrado ladrones, tendrían que haber robado algo. Empiezan a circular por la casa los investigadores, revuelven y miran todos los ambientes de la propiedad y se encuentran con cajones abiertos, con puertas de alacenas también abiertas. Pero, sorprendidos, notan que no parecía faltar las cosas de valor que había en esos espacios de guardado. En los cajones había joyas, había incluso alianzas, había cadenas de oro, había dinero en algunos de estos cajones. No parecía faltar nada de valor. No se habían llevado ningún electrodoméstico, no se habían llevado ropa que había y muy costosa. Le empezaron a preguntar al viudo, ¿qué pasó acá? ¿Qué se robaron? Y el viudo en un momento dice, miren, yo lo que noté es que faltan dos armas de fuego que yo tenía. Se las robaron, evidentemente. Se las llevaron, no sé qué más se pueden haber llevado, pero seguro se llevaron mis dos armas. Qué extraño, dicen los policías. Se van al jardín de la casa, se ponen a fumar, y este hombre, el empresario, sale y le dice, no fumen acá, no fumen en esto que es la escena del crimen de mi mujer. Van a alterar las pruebas. Y yo sé que la escena del crimen tiene que ser preservada porque es fundamental, porque yo sigo el caso García Belsunce y he visto cómo se alteró esa escena, cómo se borraron huellas, cómo se lavó sangre. Ustedes tienen que tener cuidado. Yo soy fanático del caso García Belsunce. Les dijo a los investigadores, no hagan lo mismo que pasó ahí. Los policías se miraron, hablaron con el fiscal del caso, con Enrique Ferrari, le manifestaron esto que decía el viudo. Y ellos lo terminaron contando. Los investigadores, el fiscal Ferrari, lo contaron a los medios. Esta manifestación que había hecho el viudo de Roxana, de ser fanático del caso García Belsunce. Escuchémoslo. Que no se había preservado adecuadamente el escenario del crimen, ¿no? Y yo le pregunté, medio sorprendido, de dónde es que sacaba esas apreciaciones. Y él dijo que era un gran seguidor del caso García Belsunce. Gran seguidor del caso García Belsunce. Le decía al fiscal Ferrari, ahí lo escuchábamos, el viudo Horacio Manent, que de esta manera empezaba a plantear una cuestión extraña, fuera de lo común. Los investigadores aguzaron el ojo, volvieron a recorrer la casa, volvieron a preguntarse qué se había robado, volvieron a preguntarse cómo había entrado él o los asesinos. Revisaron las puertas, estaban intactas. Revisaron las ventanas, nadie las había violentado. Uno de los investigadores dijo por aquel tiempo, la verdad, estaba todo prolijamente desprolijo. Como que alguien había desordenado hasta cierto punto con método para que se viera todo desordenado, pero lo había hecho de manera ordenada. Esto que los investigadores que tienen mucha experiencia advierten, después de haber ido a una y otra escena de un crimen, estaba presente en la casa de la pareja Roca Manent, un desorden controlado. Así fue como las sospechas empezaron a orientarse hacia la posibilidad de que no hubiera entrado nadie de afuera, hacia la posibilidad de que el asesino fuera alguien conocido de Roxana, alguien a quien o bien Roxana le había abierto la puerta, o bien alguien que ya estaba dentro de la casa, alguien como el marido. Los investigadores fueron de lleno contra Horacio Manent. Descartaron la hipótesis del robo y le apuntaron al viudo. Otra vez, el caso García Belsunce. Van a buscar al viudo, a Horacio Manent, y lo detienen. Lo arrestan acusado de haber asesinado con sus propias manos a su esposa, a Roxana. ¿Por qué habría hecho esto ese hombre que ustedes están viendo en pantalla, Horacio Aníbal
Manent. Bueno, los investigadores habían empezado a hablar con amigos y amigas de Roxana, habían empezado a revisar las pertenencias de Roxana y habían descubierto que Roxana tenía, por aquellos días, una relación sentimental con otra persona, con alguien que no era su marido. Pero no era cualquier persona, era otra mujer. Una mujer que se presentó a declarar ante la justicia y que dijo, sí, yo estaba enamorada de Roxana. Roxana estaba enamorada de mí. Y Roxana tenía planeado conmigo dejar a su marido e irse a vivir a una casa donde íbamos a compartir la vida, donde íbamos a compartir el amor y la existencia. Y esto, para Horacio, era totalmente insultante, de alguna manera. Decía esta mujer. Él no aceptaba esta situación que ella ya la había empezado a plantear. Una situación que incluso estaba ratificada por cartas que encontraron los investigadores, cartas de amor que había intercambiado Roxana con esta mujer que aparecía declarando y hablando de un romance. Era el móvil para el asesinato. Por eso el fiscal Ferrari lo imputa a Manent, lo detiene y lo indaga como sospechoso de asesinato, de un asesinato agravado por el vínculo, un delito que se castiga con prisión perpetua, igual que en el caso García Belsunce, por lo menos en sus comienzos, una acusación gravísima. Lo sienta el fiscal a declarar a Horacio Manent, y Horacio Manent dice, yo no la maté a mi mujer, no soy yo el asesino. ¿Por qué no van a hablar con el jardinero? ¿Cómo el jardinero?, le dice el fiscal. Sí, el jardinero, Rubén Schretels, el hombre que nos atendía el jardín que tenemos en casa, que venía siempre, que tenía mucho trato con Roxana cuando yo estaba trabajando y ella, como tenía estos horarios de ir a dar clase, volver, se veía mucho con el jardinero. Quizás el jardinero en una de esas intentó robar o intentó atacarla sexualmente. Ella se resistió y lo mató. El jardinero. Sorpresa entre los investigadores. El hombre le apuntaba a otro sospechoso, casi como en el caso de García Belsunce. No, señor, no fui yo, como decía Carrascosa. Fue un vecino. Fue Pachelo. Bueno, Manent decía, no fui yo, fue el jardinero. Investiguen al jardinero. Porque él, y ahí fue donde a los investigadores esta variante empezó a cerrarles. Porque él tiene las herramientas como para apuñalar a Roxana. Seguramente fue él el que la mató a mi mujer, dijo Horacio Manent. Yo no tengo nada que ver con el tema de la relación que ella tenía con otra mujer. Busquen al jardinero. Y ahí los investigadores deciden dos cosas. Una, mantenerlo preso a este hombre, a este empresario, al viudo Manent. Dicen que siga detenido porque no le creían del todo. Pensaban que él tenía que ver directamente con el asesinato. Vamos a buscar al jardinero, a ver qué tiene para contar, ya que el viudo lo está señalando, ya que él pudo haber tenido acceso a algo similar a lo que nos describen los forenses como arma del homicidio. Vamos a interrogarlo. Así que lo van a buscar al jardinero. Lo van a buscar como testigo para ver qué tenía para decir, ya que el viudo decía que iba siempre a la casa, lo citan a declarar. Siéntese, le dicen al jardinero. Cuéntenos qué sabe usted del crimen de Roxana Roca. Y entonces ocurrió lo inesperado, lo que nadie tenía entre las previsiones. Rubén Schretels, que por entonces tenía 27 años, que era conocido por sus amigos como el Colo, se larga a llorar ante el fiscal. Rompe en llanto. El fiscal quería escuchar su versión como testigo, pero el jardinero tenía mucho más para decir, mucho más que lo que tendría que haber dicho un testigo.
se larga a llorar, el fiscal lo mira sorprendido y el Colo Schretels le dice, la maté yo. ¿Cómo que la mató usted? Pare la mano, no puede declarar como testigo. Frenan la declaración, llaman a un defensor oficial, el defensor habla con el jardinero declara, insiste en declarar. La maté yo a Roxana. Ahí lo estamos viendo a Schretels. Yo soy el asesino. ¿Pero por qué la mató?, le pregunta el fiscal Ferrari. ¿Por qué cometió ese asesinato? Ahí lo vemos a Manent, veíamos al papá del jardinero, lo veíamos al jardinero. Yo lo maté a Roxana no porque yo quisiera, no porque yo tuviera alguna intención contra ella. Lo frenaron, pero encontramos semen en el cuerpo de Roxana. ¿Acaso usted la atacó sexualmente? No, nada que ver, dijo el jardinero. Yo la maté a Roxana porque a mí me pagaron. ¿Quién le pagó? A mí me pagó Horacio Manent, el marido de Roxana, que me conocía porque yo iba a trabajar a la casa. Él estaba como loco porque Roxana se iba a ir con otra mujer. Entonces me pagó. Me dio 2 armas de fuego, las mismas que había denunciado Manent como robadas, y me pagó 2.000 pesos. Estamos hablando del año 2003. No era una fortuna, pero era bastante dinero, 2.000 pesos. ¿Usted tiene las armas?, le preguntó el fiscal, para ver si había alguna vía externa a la confesión para probar lo que decía el jardinero. Sí, yo les puedo contar lo que pasó con las armas. No las tengo más. Se las vendí a un amigo, que es casero en una casa de ahí de la zona. Se las vendí por $100. Las 2 armas que me dio Manent, yo se las vendí a él. Bueno, preso el jardinero, pero preso también el viudo. Lo dejamos detenido, porque ahora nos está diciendo el jardinero que él encargó el crimen. Vamos a ver si es verdad lo que dice el jardinero, dijeron los investigadores. Fueron a la casa de este casero que había señalado el jardinero y encontraron las armas de Manent. Las tenía el casero. El casero dice, sí, yo tenía las armas, me las vendió, venga para acá, preso. ¿Por qué delito? Encubrimiento, de mínima. Si tiene las armas que el autor intelectual del crimen le dio al autor material, al jardinero, va preso por encubrimiento. Todos adentro. Y un escenario nuevo que había que probar. El marido mandando a matar por plata a su esposa, con el jardinero como autor material, con el casero como encubridor. Ese era el nuevo escenario de la causa, pero no iba a ser el último. Veamos una crónica de aquella época donde se contaban estas novedades que no serían las últimas. Se las voy a contar las novedades después de este tape. Veámoslo. En la casa de Horacio Manent estaba prohibido fumar. Cuando dudaron de su relato, encendió un cigarrillo. Horas antes, Manent había encontrado a su mujer Roxana Roca muerta de 20 puñaladas. El hombre aseguraba que los habían asaltado. Esta persona ha pretendido dar la imagen de que este homicidio sucedió dentro del marco de un robo, pero no, ni la policía ni yo como investigador judicial le creímos. Y lo que era llamativo era que estaba la videocasetera, estaba el televisor, estaba el equipo de música, había dinero relativamente a mano, ¿no? Y había muy poco desorden. Cuando ustedes empiezan a trabajar y allegados a la víctima declaran ante usted como testigo, ¿ellos intentaron encubrir al marido de la víctima o colaboraron con la investigación? Yo creo que ellos declararon con sinceridad. Los testimonios fueron la clave. Las amigas de Roxana describieron al marido como un hombre frío y perverso. Y una mujer aseguró que mantenía una relación amorosa con la víctima, que se iban a ir a vivir juntas y que Horacio lo sabía. Nadie escondió nada, incluso el marido mencionó al jardinero, pero la sorpresa mayor estaba por venir. Viene ese jardinero ayer acá a declarar como testigo y de manera sorpresiva
así sorpresiva, ¿no? Tal cual. Rompe en llanto en medio de la declaración y dice que no daba más con su conciencia, que estaba esperando ser citado para venir a contar acá a la fiscalía cómo habían sido las cosas, que había sido él quien la mató por encargo del marido. La vida de Roxana valía para su marido 2.000 pesos y 2 armas. Para su círculo íntimo solo valía la verdad. Impactante ver el nuevo escenario que tenía la causa por el crimen de Roxana. El fiscal Ferrari, con el testimonio del jardinero, con el testimonio del encubridor, decide volver a indagar al viudo, a Horacio Manent, ahora por otro delito. Lo acusa de homicidio agravado no solo por el vínculo, sino también del homicidio agravado por precio, por haber pagado para que se cometiera, ya no en calidad de autor material, sino de autor intelectual. Esto que habitualmente se ve en las series, en las películas, aquí estaba pasando en la vida real, en Pilar, un lugar que ya estaba conmovido por el crimen de María Marta. El fiscal Ferrari dice, lo vuelvo a traer a mi fiscalía, a Manent, para que declare, para que se pueda defender de esta nueva acusación, de lo que dice este jardinero, de las pruebas independientes que encontramos. Dice, bueno, lo voy a indagar la semana que viene. Todo pasaba bastante rápido. El 10 de marzo había sido el crimen de Roxana. El fiscal fija fecha para una nueva indagatoria, pero la indagatoria no ocurre jamás. ¿Por qué? Porque el 31 de marzo de 2003, 21 días después del asesinato de Roxana, lo llaman al fiscal desde la Subdelegación de Investigaciones de Vicente López, a donde estaba preso Manent, y le dan una noticia impactante. Manent estaba descompuesto, prácticamente muerto. Lo estaban trasladando de urgencia al hospital, porque algo le había ocurrido. El fiscal, obviamente, quedó choqueado por esta noticia, avisó al fiscal de turno, que era un fiscal llamado Mario Coan, luego sería juez, para que se pusiera a investigar. ¿Qué había pasado con Manent? ¿Cómo que estaba moribundo? ¿Cómo que estaba descompuesto? ¿Lo habían envenenado? ¿Alguien lo había atacado? ¿Alguien había intentado callarlo para que no dijera su verdad ante este nuevo escenario? A Manent se lo llevan al hospital y en el hospital termina muriendo. Nunca llegaría a declarar ante la justicia. El fiscal Coan investiga la muerte de Manent durante varias semanas y llega a la conclusión de que su muerte había sido por causas naturales, que Manent había sufrido una ACV fatal, mientras estaba preso esperando para ir a declarar nuevamente ante la justicia. Se había descompuesto, había sufrido esta ACV y había terminado muriendo. Era un momento de quiebre para esta investigación. El principal sospechoso muerto. Veamos unos minutos de un tape de la época donde se habla justamente de esta sorpresiva muerte de Manent y después les voy a contar el nuevo viraje que tuvo esta historia. El próximo miércoles, Aníbal Manent tenía que declarar ante el juez, acusado de instigar el asesinato de su mujer Roxana Roca. No va a poder ser. El enfermo hizo un paro cardiorrespiratorio y falleció. ¿Llegó inconsciente? El enfermo, nosotros lo titulamos como vigil. Es un enfermo que se quiere expresar y no puede. Es un enfermo que quiere hablar y no puede. Pero el que sí pudo hablar fue el jardinero y se quebró. Confesó que mató a Roxana Roca a pedido de Manent. El fiscal Ferrari nunca pensó que este caso le seguiría deparando tantas sorpresas. No quiere decir que yo esté diciendo es culpable. Eso surgiría de una sentencia condenatoria. Pero sí que habían elementos como para llevarlo a juicio, sí. ¿Él había planificado la muerte de su esposa? Y hay muchos elementos de juicio que llevan a pensar en eso.
Con la muerte del marido de Roxana, la acción penal en su contra fue extinguida. Ahora, la causa tiene un solo imputado, este hombre. El jardinero Rubén Retels dijo haber matado a Roxana con un hierro con punta, pero su padre tiene dudas. Como él se porta, para mí no es. Para mí aquí él fue el marido. Ahora no sé cómo va esto, cómo continúa, pero para mí él se lleva el secreto. El nuevo escenario planteaba solamente a Rubén Retels, o Retels, como prefieran pronunciarlo, como único posible responsable del crimen de Roxana. Marzo de 2005, 2 años después del asesinato de esta mujer, va a juicio el jardinero. En el juicio, el jardinero pide declarar. Voy a hacer uso de la palabra, señores jueces. Los mismos jueces que juzgarían a Carrascosa por el crimen de María Marta tenían a cargo el juicio contra el jardinero. ¿Qué quiere contarnos? El jardinero les dice: yo en realidad, ahí lo estamos viendo en el juicio, yo en realidad no la maté. Pero usted confesó, me había apretado este hombre, el empresario, Horacio Manent, el viudo. Me apretó, me amenazó de muerte, yo no la maté, yo no tengo nada que ver con el asesinato, tampoco con esta violación que está imputándome el fiscal, justamente el fiscal Cohen, el mismo que había investigado la muerte de Manent. Yo no tengo, soy totalmente inocente. Mentí por presión del empresario que estaba vivo en ese momento. Bueno, después él murió. Yo no tuve nada que ver. Claro, le echó la culpa al muerto, un clásico de los canallas que están involucrados en una causa penal. El fiscal igual lo acusa de haber cobrado para matar a Roxana, lo acusa también de abuso sexual contra Roxana, basado en distintas pruebas. No tenía un ADN positivo, pero sí tenía un testimonio que al final la justicia iba a valorar de otra manera. Era el testimonio de una novia del jardinero, que les dijo a los jueces: yo sé que lo mató mi novio, a Roxana. La mató él, pero no la mató por encargo del empresario. La mató porque entró a robar y Roxana lo descubrió. Y él entonces la mató porque lo iba a denunciar. Fue un robo que terminó en asesinato, dijo la novia del principal acusado, planteando un escenario distinto. El fiscal igual pidió perpetua, el tribunal dice no hay pruebas para imputarle el homicidio por precio, sí para condenarlo por homicidio simple, por haber matado a Roxana, la profesora de inglés. No sabemos por qué la mató. Si la mató en el marco de un robo, si la mató porque la quiso atacar sexualmente, el ADN no coincide, ese ADN de lo que encontrábamos en el cuerpo de Roxana, así que lo vamos a condenar por homicidio simple. La pena no es perpetua, la pena va de la escala de los 8 a los 25 años, le dan 18 años de cárcel al jardinero como único responsable del crimen de Roxana. La hipótesis del homicidio por encargo ordenado por el marido queda fuera de este veredicto, los jueces lo descartan y queda solamente la del asesinato simple. A Roxana, entienden los jueces, la mató el jardinero por algún motivo que nunca sabremos. Quizás como en el caso García Belsunce, que tanto le interesaba al vendedor de autos Horacio Manent. Vamos a ver cómo vio todo esto el gran maestro Miguel Paradiso, bueno, que ha dibujado esta este historia. caso es increíble. ¿Qué has dibujado, Miguel? Creo que lo dice todo un poco, ¿no? El momento del crimen, el jardinero con las botas de jardinería, con el mameluco, todos los detalles has hecho, Miguelito, impresionante. Como siempre nos mostrás lo que no podemos ver. Hasta tenés la lanza que habían señalado los forenses. Hasta la manguera dibujé. Le hiciste la manguera ahí atrás. Sí. La pileta de la casa donde matan a Roxana. Impactante lo que ha dibujado el maestro Miguel Paradiso. Siempre nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más de lo que hace Miguel, esta y otras obras,
en Miguel Paradiso Arte, en Instagram, pueden ver todo. Miguel, Bueno, impresionante, como yo siempre. quería agradecer a toda la gente que nos escribe y me mandan hermosos mensajes de reconocimiento. Merecidos, Miguel. Bueno, Sos un grande. gracias. Nosotros nos quedamos acá con Miguel, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más Cámara del Crimen con otro caso impactante. No se vayan. Bien, seguimos con más Cámara del Crimen para hablar ahora de este joven que ven a mis espaldas, de Matías Chirino. Vean la cara de bueno, de franco, de honesto que tenía este joven de solo 22 años, que había ido al Colegio Militar de la Nación, se había graduado en 2022 con el grado de subteniente, había hecho una especialización en lo que es la artillería de monte y lo habían asignado al grupo de artillería de monte número 3 de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Matías, que era cordobés, que tenía solo 22 años, tenía que presentarse el 20 de junio de 2022 en aquel regimiento. Pero otro subteniente, más antiguo que él, lo llamó a él y a dos compañeros recién graduados. Les dijeron, vengan antes, vengan el sábado 18. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer una fiesta de bienvenida. Era un terrible bautismo de iniciación. Una fiesta, por llamarla de alguna manera, en la cual Matías Chirino y sus dos compañeros tenían que hacerse cargo, primero, de comprar todo lo que se iba a consumir. Lo que iban a consumir los oficiales de mayor rango, no ellos. Consumir asado, que iban a comprar Matías y sus amigos, whisky de primera marca, que tenían que comprar ellos, Fernet, también las ensaladas para el asado, también cigarrillos para los capitanes, para los tenientes, para los subtenientes que estaban en este grupo de artillería. 150.000 pesos los hicieron pagar a Matías y a sus amigos. Ellos ganaban en esa época 85.000, para que se den una idea. Pero esto no era lo peor, ni de cerca. Los hicieron ir al casino de oficiales en aquella noche del sábado 18 de junio y le dijeron, no, ustedes no van a comer este asado que estamos preparando. Pónganse la ropa de verano. Era invierno. Con la ropa de verano los hicieron correr alrededor del casino de oficiales, los hicieron tomar por la fuerza, incluso les hicieron tomar vasos que tenían hasta la mitad sal gruesa, el resto era vino tinto. Tuvieron que tomar vino con sal, algo que haría vomitar a cualquiera. Después de ingerir por la fuerza el alcohol, tuvieron que salir a correr. De nuevo, los obligaron a tirarse a la pileta de este grupo de artillería de monte, una pileta que estaba llena de agua podrida y helada. Ahí se tuvieron que tirar los tres jóvenes subtenientes. Luego les dieron más alcohol. Luego los hicieron comer unos fideos fríos con la mano, porque no les dieron ni cubiertos. Después tomar más alcohol por la fuerza, hasta que se desmayaron del alcohol. A mitad de la noche, ya madrugada del 19, uno de los subtenientes recién llegados se despertó. Estaba tirado en un colchón. Al lado de él estaba Matías Chirino. Lo estaban tratando de reanimar. ¿Qué había ocurrido? Se había broncoaspirado. Había vomitado, dormido, borracho por el alcohol que lo habían obligado a tomar y se había tragado su propio vómito, boca arriba, totalmente indefenso. Después le harían la alcoholemia, 1,45 tenía Matías, un hombre que rara vez tomaba. Lo habían obligado a alcoholizarse, lo habían obligado a comer, lo llevaron de urgencia al hospital. Matías terminó muriendo. En este momento, en Corrientes, se está realizando un juicio oral por el asesinato de Matías Chirino. Hay 9 oficiales del ejército sentados en el banquillo. 7 de ellos están presos. Un capitán, de ahí otro capitán, hay tenientes, hay subtenientes. 7 de los 9 acusados de coautores del homicidio simple con dolo eventual de Matías. Un delito que tiene que ver con haberse representado que esa fiesta, por llamarla de alguna manera, que iban a hacer, podía terminar con la muerte de Matías o de los otros, y sin embargo siguieron adelante. Le dieron
alcohol, le dieron comida, hasta tener este resultado que debieron haberse representado. En este momento estamos en comunicación con Ezequiel Chirino, el papá de Matías, que está asistiendo a este juicio oral por el asesinato, insisto, de Matías, ocurrido dentro de un cuartel del Ejército Argentino. Ezequiel, buenas tardes, gracias por atendernos en estos días tan complejos que está viviendo, siguiendo el día a día de este juicio por el crimen de Matías. ¿Cómo está en este momento usted? Hola, buenas tardes y gracias. Ezequiel, lo escucho muy bajo, discúlpeme, ahora seguramente vamos a poder corregir esta comunicación, pero básicamente, Ezequiel, lo queríamos traer a este programa de Cámara del Crimen para que usted nos cuente de qué se fue enterando alrededor del asesinato de Matías, de qué horrores se fueron relatando en estos días que lleva el juicio. Sabemos que se fueron describiendo estas torturas a las que sometieron a su hijo, sabemos que hablaron los compañeros de Matías. ¿Qué escuchó usted? ¿Con qué se espantó, me imagino, en estas audiencias del juicio? Bueno, en estas audiencias que comenzó el día martes, el primero en declarar fui yo, cuando di testimonio que a Matías lo obligaron a hacer todo eso. Luego declaró el oficial de la Torre, que en ese momento estaba a cargo de esa unidad, y él declaró que esos días anteriores había dicho en 3 oportunidades, dio 3 órdenes, que ese asado no se podía hacer ese sábado. Lo dijo verbalmente, lo dijo por el grupo de WhatsApp de estos sádicas personas y por escrito. Y asimismo desacataron esta orden y no la cumplieron. O sea que ya se sabía lo que podía llegar a pasar en ese asado, que no era ningún festejo, que no era ninguna fiesta, que era algo que podía terminar de la peor manera. De hecho, así terminó. Y lo tenían claro todos, que no tenían que hacer esto. Sí, esto le dijeron que no se tenía que hacer ese asado, y bueno, con textuales palabras declaró el teniente coronel que era a cargo en ese tiempo de Monte Teresa, ahí donde ingresaba Matías. Y se terminó de confirmar, porque también declaró la soldado de turno, donde lo ver ingresar a los 3 chicos, y bueno, ni bien bajaron del auto del casino, donde le empiezan a hacer movimientos vivos, le accionan el brazo y le extendían el puño y lo hacían beber con el estómago vacío. En el cual que tomaron pero tanta cantidad de alcohol con el estómago vacío que llegaron hasta la inconsciencia. Matías era el encargado de hacer el asado, Chaile y Mesa la picada, pero no eran para ellos, sino para los 9 oficiales. A las 6 de la tarde habían hecho hervir fideos a la soldado que está a cargo del casino, y bueno, y ella preguntó, dice, ¿para qué son estos fideos si van a comer asado? No, son para las 3 subtenientes entrantes. Ella quiso colaborar con los 3 chicos y Acosta le dijo que se dirigiera a su casa, que ya había terminado su trabajo. Acosta es uno de los organizadores de esta situación, digo, un subteniente, ¿verdad? Sí. Que está siendo juzgado. Sí. Bien, bueno, después de todo lo sucedido, donde lo tiran la pileta y con temperaturas bajas, en ese momento lo mandan a Matías, en ese estado que estaba de alcohol, a la ciudad de Paso de los Libres, a ir comprando más alcohol y más cigarrillos para los oficiales, porque la bebida que habían llevado decían que era bebida de negro y de pobre. Cuando Matías se perdió, porque no conocíamos bien Paso de los Libres, cuando ni bien ingresa
al casino porque lo habían obligado a ir a Paso de los Libres a seguir comprando cigarrillos, Fernet y coca. Le hacen poner la ropa de gimnasia corta y le dan la orden también que se tire de pileta. Y bueno, luego de todo eso llegó el horario de la comida, donde los 9 oficiales se hacen servir la picada y el asado. Y a Matías, a Chaile y a Mesa sus amigos, le ponen 3 platos de fideos fríos y Mesa pregunta, ¿y los cubiertos? Dice, no, eso se come con la mano. Y bueno, mientras comían los fideos le hacían cantar la canción de esa unidad. Cuando ellos se equivocaban, le hacían hacer fondo blanco con el vaso lleno de whisky. Y Matías nunca en su vida tomó whisky ni vino. Él, como todo joven, tomaba, por ejemplo, cuando salía, sí tomaba Fernet o cerveza. Pero si uno usa el sentido común, un flamante subteniente después de 4 años y 6 meses que ingrese a una unidad donde conoce a muy pocas personas, no va a hacer esa hazaña de embriagarse y tomar hasta no poder. Seguro que no. Es algo incoherente. Y bueno, ¿Es verdad que le hicieron tomar también vino con sal, que le ponían sal gruesa al vaso para que tomaran? Sí, a Chaile le pusieron como 3 centímetros de sal en el vaso y lo llenaron de vino tinto. Y le estiraban el puño y le decían, toma. Y Chaile le dijo, yo no puedo tomar vino con sal porque soy hipertenso. Y entonces Acosta le dice, pero toma, hipertenso de mierda, disculpando la palabra. Sí, por supuesto. Chaile era el compañero uno de los 2 compañeros de Matías. Chaile era el compañero de Matías, sí. Chaile y Mesa. Así que lo obligaban continuamente a consumir alcohol. Y ni bien entraron, le quitaron los celulares, porque yo lo llamaba a Matías y le mandaba mensajes a ver cómo estaba, y se lo hicieron poner sobre una mesa donde ellos no lo tocaran durante toda la noche, porque decían que los subtenientes hablaban mucho. Hasta los celulares les quitaron. Todo, los redujeron a una situación casi de servidumbre en términos legales, a una forma de tortura de la cual nos podemos enterar, obviamente, Ezequiel, por lo que usted está contando, por lo que refirieron los 2 compañeros de Matías que están contando lo que sufrieron esa noche. Claro, cuando la soldada va a limpiar el hincho, ella le sorprende, ahí se termina de dilucir lo que decía Chaile y Mesa, que ella le extrañó, que estaban, luego de reiterar, que estaban las 2 sillas de algarrobo rotas, vasos rotos y platos rotos. Esa fue la declaración de la soldada. Y lo que le extrañó, que en uno de los vasos tenía vino tinto y tenía como 2 o 3 centímetros de sal gruesa. Y los abogados de los imputados y le dice, ¿cómo sabía que era sal gruesa? Dice, uno se da cuenta, dice, por el olor y no va a distinguir de la sal gruesa al azúcar, ¿no? Por supuesto. Así que eso quedó muy claro. Por lo que contaron los compañeros de Matías pierde la conciencia por el alcohol que le habían obligado a tomar en el casino oficiales, cuando lo llevan a dormir. ¿Cómo llega Matías a la situación donde...? Sí, los 3 pierden la conciencia. Pierden la conciencia. Mesa tiene una pequeña imagen que lo llevaban a acostar y lo tiraron en un colchón a Matías, a mi hijo. Y bueno, y después vino ese desenlace total que decía Acosta que cada media hora iba a verlo, pero son totalmente mentiras eso, porque si no, no hubiese sucedido esto, este terrible hecho, ¿no?
Por que supuesto. le quitaron toda la ilusión y una tremenda carrera a Matías. Siquiera le dejaron subir su primer escalón de su carrera. Ezequiel, ¿y usted qué sintió cuando escuchó todo esto? Yo sé que usted ya lo sabía, pero verlo en un juicio oral, escuchar a las personas hablando de lo que le hicieron a su hijo de 22 años, que estaba lleno de sueños, como usted dijo, que se había roto el lomo en el colegio militar para ser subteniente, que tenía toda una carrera por delante. ¿Usted qué siente cuando ve esas imágenes que cuentan los otros sobre lo que sufrió Matías aquella noche? Sí, fue algo terrible. Lo único que sé es que cuando nosotros viajamos de Paso a los Libres, de Río Cuarto a Paso a los Libres, él me iba contando sus proyectos que tenía con Valentina, su novia, y a mí se me explotaba el pecho de alegría y el orgullo de mi hijo, que con 21 años ya era subteniente y bueno, tenía muchos proyectos con su novia, donde fue todo truncado, ¿no? Quedó todo culpa de estas sádicas personas que hicieron abuso de poder. Bueno, cuando lo tiraron al colchón lo dejaron a la suerte de nadie. Está clarísimo eso, está clarísimo el sadismo, el abuso de poder, Ezequiel. Y usted que vivió estos 2 años luchando para que haya justicia, una lucha que por supuesto todavía no ha terminado, ¿cómo siente que se manejó el ejército respecto de lo que hicieron estos 9 oficiales? ¿Hay una condena interna? ¿Hay de alguna manera una sanción moral y ética por lo que hicieron? ¿O esto era algo que ocurría todo el tiempo? Sí, en la parte castrense, en la parte militar, donde hubo una sanción para estos 9, que fueron, en ese momento, en el primer momento fueron 7 destituidos, y bueno, y a los 5 o 6 meses destituyeron a los demás, lo sancionaron, lo dieron de baja del ejército. Por eso yo siempre destaco que el ejército, principalmente el general Urchesi, que en su momento fue el único que me contuvo y cumplió a rajatabla todo lo que él me dijo, que se iba a hacer justicia en la parte castrense, y él lo cumplió hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo tengo contacto con ellos y tengo todo el apoyo del Ejército Nacional Argentino. Ezequiel, ¿usted siente que lo que le pasó a Matías no va a pasar nunca más en el ejército? ¿Que el caso de Matías marca un antes y un después para los sádicos que tenían estas prácticas? Más allá de estos 9 que están acusados por Matías, digo, los que lo habrán hecho en otras situaciones. Sí, es lo que estamos buscando también, la ley Matías, que está a cargo del doctor Ochoa de Río Cuarto, y que hay un antes y un después de este tipo de prácticas sádicas, en el cual no solamente arruinó una familia, porque yo no me quiero victimizar, el que arruinó de por vida es a mi hijo, que hace una semana que había cumplido sus 22 años, y todos sus proyectos, todos sus sueños, fue derrumbado por un abuso de poder que hubo en este grupo de Monte 3 de Paso de los Libres. Por eso yo siempre destaco que son grupos que tienen ese sadismo y son gente resentida, por eso le han hecho esto tanto a Chaile, a Mesa y a Matías. A mí el ejército continuamente me estuvo apoyando hasta el día de hoy. Por eso yo siempre destaco la gran compañía que tengo yo del ejército argentino. En su momento, el general Pereira,
y el ministro Tallana plasmó una placa en la promoción 152 del Colegio Militar de la Nación, que fue histórico, que la promoción de mi hijo era 152. Digo que fue histórico porque en esa promoción pusieron subteniente Matías Chirino, que nunca se había hecho en el ejército. Y reclamaron otra placa más en el ejército del colegio, en el Colegio de la Nación, en la Plaza de Honores. Se entiende perfectamente y se agradece obviamente que el ejército haya tomado conciencia de lo que pasó y que homenajee a Matías, que se merece también nuestro homenaje, por supuesto, y acompañarlo a usted en este reclamo de justicia. Esperemos que los responsables sean condenados de manera ejemplar, Ezequiel, y que esto sirva para que nunca más en las fuerzas militares argentinas ocurra algo similar a lo que sufrió Matías, que realmente eriza la piel. Ezequiel, muchas gracias por este contacto con nosotros. Sabemos que está de regreso en Córdoba y que va a seguir el juicio. Nosotros lo vamos a acompañar desde acá. Le mando un abrazo grande y muchas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el juicio sigue en Corrientes Capital el martes de la semana que viene y miércoles. Así que ahí vamos a estar con el doctor Oroz y el doctor Fernando Novo. Desde ya muchas gracias y disculpe por la señal que no se estoy preocupe. viajando y no... Se entiende perfectamente, no pudimos hacer el Ezequiel. llamado. Mil disculpas. Muchas gracias, nada que disculpar. Muchísimas gracias, Ezequiel. Nuestro recuerdo acá para Matías Chirino, asesinado de una manera canalla, vergonzosa. Los acusados, los voy a leer rápidamente. Los capitanes Claudio Luna, Rubén Ruiz, Hugo Reclus Martínez Tarraga, los tenientes Darío Martínez y Ezequiel Aguilar, subteniente Facundo Acosta y Gerardo Batista, estos 7 como coautores del homicidio de Matías, y 2 partícipes secundarios. Esa es la imputación para la subteniente Claudia Cayata y para el teniente Franco Grupito, la vergüenza del ejército argentino. Esperemos que haya justicia. Nosotros vamos a cambiar de tema ahora para volver a un caso que no abandonamos nunca. Vamos con esta barrida al caso Loan. 121 días sin Loan. Me quiero correr para que se vea el número, para que se vea la dimensión que tiene el fracaso de la justicia federal de Corrientes, de la justicia provincial de Corrientes, del gobierno correntino, de la policía correntina y de las 5 fuerzas federales, las fuerzas que tiene a cargo Patricia Bullrich. Esto no es contra ningún dirigente en particular. Esto es poner en evidencia la vergüenza que significa que un nene de 5 años, Loan Danilo Peña, haya desaparecido el 13 de junio pasado, hace 121 días. Hagan la cuenta, estamos hablando de 4 meses ya de la desaparición de Loan y no hay ninguna certeza. Todo el Estado argentino trabajó para dar una respuesta. Está trabajando supuestamente para darla. No dieron ninguna. No hay nada, un montón de nada. Es todo lo que tenemos. Nos juraron del primero al último de los funcionarios que mencioné por sus cargos. No voy a dar nombres porque no es este el lugar para hacer un reparto de pulgas político. Esto tiene que ver con lo que esperaba la sociedad, lo que le prometieron a la sociedad y concretamente al papá y a la mamá de Loan Danilo Peña, que les iban a decir quiénes se llevaron al nene, por qué se lo llevaron, para qué se lo llevaron y qué hicieron con él. A esta altura no pueden afirmar con ninguna certeza que Loan esté vivo y no pueden afirmar con ninguna certeza que Loan esté muerto. Loan está desaparecido. Pensábamos que en democracia esto no ocurría, está ocurriendo. Es una vergüenza, un papelón para nuestro país. Hay personas detenidas por la desaparición de Loan. Hay un grupo que está preso desde hace 121 días. Estamos hablando del tío de Loan, de la tía
de Loan, estamos hablando de la pareja amiga del tío de Loan, estamos hablando del capitán de navío Carlos Pérez, de la exfuncionaria María Victoria Cayaba, todos sospechados de participar de una sustracción de menor. Ese fue el delito federal que les imputó la jueza Cristina Poser Penso, jueza federal de Goya, que entró a esta investigación que ya estaba empezada por la Justicia Provincial de Corrientes, que dijo, no, esto no es para nosotros, nos vamos de la causa. Me acuerdo del fiscal Juan Carlos Castillo, que fue el primero que tuvo la causa, que dijo, acá desapareció, está perdido Loan. Después apareció otro fiscal provincial y dijo, no, a Loan se lo llevaron, esto es trata de personas, delito federal, se lo tiramos a la jueza federal. Aquí con Ricardo Canaletti les dijimos en aquel momento, si la justicia provincial se la tira la causa a la justicia federal, es que acá no se va a saber nunca lo que pasó. Pasó lo mismo con el caso de Guadalupe Lucero, hace 3 años en San Luis. Nos hicieron lo mismo. No, los vamos a resolver. La justicia provincial dijo, no, esto es trata, es un secuestro, que lo haga la justicia federal, el seguimiento del caso. Ninguna respuesta. Hablaron mal de los padres, hablaron mal de la familia, en el caso de Guadalupe. Ninguna respuesta. Sigue desaparecida. Con Loan hicieron lo mismo. Ninguna respuesta. Hay un comisario de la policía de Corrientes, Walter Maciel, preso porque supuestamente ayudó a plantar el botín de Loan. Ese botín que se encontró al día siguiente de su desaparición, que es lo único concreto que hay en la investigación, el hallazgo del botín. Nada más. El comisario, que debería avergonzar a toda la policía de Corrientes, está preso, nunca dijo la verdad sobre lo que realmente ocurrió, es parte de este enigma. Él y los otros acusados que les mencioné, la tía Laudelina, ¿se acuerdan? El tío Antonio Benítez, el amigo Daniel Fierrito Ramírez, su esposa Mónica Millapi, siguen presos en una situación inconstitucional, ilegal. Estos son todos los acusados que hay en la causa principal por el caso Loan. ¿Los ven? Laudelina, Antonio Benítez, Cayaba, Pérez, Fierrito Ramírez, Mónica Millapi, Walter Maciel. ¿Cuántas veces les mencionamos aquí en Cámara del Crimen estos nombres? No, ellos tienen la llave de la verdad. Bueno, la justicia no las tiene. No hay procesamiento sobre ellos, no hay falta de mérito. No lo digo porque los defiendan, no sé quiénes son, pero en la verdad no sé si son culpables o son inocentes, porque no sé qué podrían haber hecho, porque la justicia no lo define. La justicia los tiene ilegalmente detenidos. Esto va a terminar con una nulidad gigantesca. Nadie habló, nadie contó la verdad. La tía Laudelina primero dijo fue un accidente, después se desdijo, dijo me ofrecieron plata, me ofrecieron una casa, un auto, una moto. ¿Qué pasó con eso? Nada. Ella presa, los que supuestamente le habían ofrecido esto, ¿se acuerdan? El abogado Fernández Codazzi, el senador provincial Diego Pellegrini, no fueron ni citados a declarar por la justicia, que sí detuvo a 10 integrantes de la Fundación Lucio Dupuy, la fundación creada supuestamente para que no se repitiera lo que había ocurrido con aquel chiquito pampeano asesinado por su mamá y por la esposa de su mamá en 2021 en La Pampa. Bueno, se creó una fundación, los integrantes de esa fundación viajaron a 9 de julio a Corrientes, pagados por la municipalidad de 9 de julio, les pusieron más de 1,5 millones de pesos para que fueran, no se sabe bien a qué. La jueza Cristina Poser Penso los detuvo a todos los integrantes de esta organización que viajaron a Corrientes, 10 en total, incluido un policía de la ciudad, porque entorpecieron la investigación, porque aparentemente orientaron en un sentido falso las declaraciones de los chicos que estaban aquel día en el Naranjal junto a Loan Danilo Peña, porque los incitaron a decir mentiras, porque los retuvieron ilegalmente a esos niños. Eso es lo único concreto que tiene la jueza, que hay gente que ayudó a tapar lo que realmente había ocurrido. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? No lo sabemos. En este momento se está hablando desde las defensas de Laudelina Peña, de Carlos Pérez, de supuestas verdades que la justicia no descubre.
Algunos se animó a decir, no, dicen que Loan está vivo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos. Laudelina, la tía de Loan, a través de su abogada, ha dicho, bueno, no, en realidad a Loan lo vendió la familia, se lo llevó alguien a instancias de la mamá de Loan, de María, del papá de José. Todas cosas que se dicen por afuera, que mancillan obviamente a una pareja, al papá y a la mamá, que ya tienen suficiente, que ya tienen demasiado, con esta falta de certeza sobre lo que ocurrió ese 13 de junio. Ahí estamos viendo esa foto que tantas veces les mostramos, el último almuerzo en la casa de la abuela Catalina, la abuela de Loan, ¿se acuerdan? Catalina invitó al marino, a la funcionaria, ahí estamos viendo a todos. Invitó a los familiares de Loan, al propio José, a José para que fuera con su hijito Loan, la invitó a Laudelina, que ayudó a cocinar, estaba Camila, la hija de Laudelina, de la cual se habló mucho, nunca se actuó en dirección a ella, no sabemos si realmente había que hacerlo, pero lo cierto es que de esta foto no hay ninguna certeza. Los que estaban ahí, la mayoría terminaron presos. El resto ha contado su versión, la justicia no ha podido desmentirla ni confirmarla, con lo cual lo que tenemos es una sola verdad, que las autoridades de este país, del gobierno nacional para abajo, no tienen herramientas para decirnos qué pasa cuando un chico de 5 años desaparece. La indefensión que esto provoca, o que debería provocar en todos nosotros, es absoluta. Un nene puede desaparecer sin dejar rastros en un pueblito así chiquito. Y encima de todo, nos dijeron que con la búsqueda que iban a llevar adelante, por lo menos nos iban a decir si estaba vivo o muerto. Hoy nadie lo busca a Loan. No hay rastrillajes, no hay fuerzas federales buscando a Loan. Los que quedan son policías correntinos, uno de cuyos integrantes está preso, supuestamente en la búsqueda de Loan, que no sabemos qué cara tiene hoy esa búsqueda, porque no se ve nada, no se ve a nadie buscando a Loan. Fernando Burlando en su momento tomó la representación legal del papá y de la mamá. Dijo, yo no voy a parar hasta que Loan aparezca, hasta que yo lo encuentre a Loan. Después se fue de la causa. Algunos dicen, no, fue María que se enojó con él, la mamá de Loan, y lo expulsó del patrocinio legal. Otros dicen, no, fue Burlando que se enojó porque los padres fueron a ver al gobernador Valdés. Los padres fueron, después lo denunciaron al gobernador Valdés por incumplimiento de sus deberes, una causa que tampoco avanzó. No digo que esa causa tuviera algún viso de certeza, de probabilidad o de necesidad de que se tomara alguna medida, pero los padres de Loan también tomaron distancia del gobernador. Burlando se fue, los dejó solos, ahora hay otro abogado representándolos, Juan Pablo Gallego, el mismo que ayudó a lograr la condena contra el sacerdote Julio César Grassi en su momento, quien dijo, entro a esta causa para ayudar a los papás a que tengan una respuesta. Él tampoco hasta aquí ha logrado ayudarlos. Entró, por supuesto, tarde, cuando la causa ya, todo indica, tenía la suerte echada, pero tampoco pudo ayudarlos a los papás que, según se ve desde aquí, son los únicos que realmente están buscando a Loan. Y son los únicos que se van a dormir todas las noches con el mismo interrogante. ¿Loan está vivo? ¿Loan está muerto? ¿Estamos haciendo lo suficiente para encontrarlo? Son las preguntas que se hace un padre, que se hace una madre. Uno, cuando se pone en el lugar de ellos, piensa en eso. Bueno, ellos no tienen ninguna respuesta, evidentemente no tienen ninguna ayuda del Estado y han quedado solos. Desde acá nos solidarizamos con esos 121 días de interrogantes que tienen sobre sus cabezas. Ahora vamos a hacer un corte, en breve volvemos y le damos un cierre para esta edición de hoy de Cámara del Crimen. No se vayan.
Bien, amigos, hemos llegado al final de Cámara del Crimen. Los agradecimientos de siempre para la familia de Palma por los códigos de Hammurabi, los mejores que hay para quienes están interesados en el derecho. Agradecimiento también a la Casa de las Lapiceras, que siempre nos da material de escritura. Un abrazo grande para ellos. Y sobre todo, le enviamos un abrazo grande a Ricardo Canaletti, a quien hemos extrañado todos estos programas. El sábado que viene ya va a estar de regreso con nosotros, ha terminado sus vacaciones. Nosotros los esperamos aquí el próximo sábado a las 3 con más Cámara del Crimen. Gracias por acompañarnos. Chao.